Laica Eloy Alfaro de Manabí, les da una más cordial bienvenida a la continuidad del 38º Seminario Internacional Sector Portuario. Les recordamos que este acto se transmite en vivo vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolioes. Las temáticas que se desarrollarán en este segundo día del 38º Seminario Internacional Sector Portuario son: política nacional en el manejo de los puertos, características del sector portuario, conflictos de interés en la industria naviera y portuaria, ley orgánica de control del poder de mercado, rol de las empresas de puertos pesqueros y regulación de los espacios oceánicos. Tenemos primero la exposición de José David Recalde Rodríguez. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, asesor del Viceministerio de Gestión del Transporte en temas vinculados con el Sistema Portuario Nacional, Marítimo y Fluvial, coautor de 2 artículos y de un libro, Captura y Almacenamiento de CO2, ponente durante la Semana de la Seguridad Vial y en el Seminario de Facilidades Pesqueras, eventos organizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo represento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y voy a hablar sobre la política nacional en el manejo de puertos. Dentro de este contexto, lo que voy a exponer es aquello que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene planificado y sobre las bases en las cuales está estableciendo nuestro nuevo sistema portuario, tanto marítimo como fluvial, y tanto para aspectos de carácter internacional como aspectos de carácter nacional. En primer lugar, voy a indicar el tema del Plan Estratégico de Movilidad, qué es y qué representa. El Plan Estratégico de Movilidad es un documento técnico en el cual se establecen una serie de propuestas encaminadas hacia todo el sistema de transporte del Ecuador. Es una red de transporte y se fundamenta en 5 pilares, que es único, es decir, que es un país, un sistema. Todo tiene que estar equilibrado y absolutamente armónico. Además tiene que ser integral porque es para todo el territorio. Esto quiere decir que no estamos pensando solo en costa, solo en sierra o solo en el oriente o solo en la región insular, sino que se está considerando el conjunto, está considerándose el total. Además debe estar conectado y esto es un componente muy importante dentro del comercio internacional. Nosotros necesitamos tener una red de transporte totalmente conectada, que los puertos tengan sus accesos, ahí estamos entrando en un tema de política, que los puertos tengan unas características de eficiencia y que además existan equipamientos logísticos a lo largo del país. El puerto es la puerta de entrada hacia todo, o la puerta de entrada o la puerta de salida del comercio exterior, si es que estamos hablando en el ámbito marítimo internacional o fluvial internacional. Luego es completo, porque no solo pensamos en el componente de la infraestructura como tal, si es que el dique debe tener unas características o si el muelle debe ser de tal altura, sino que nosotros lo que consideramos también es sus equipamientos. ¿Qué tipo de equipamiento debe tener un puerto? ¿Qué tipo de grúas? No con la especificación propia de la grúa, pero sí con valores de rendimiento o que se ajuste a estándares internacionales. Pongo el ejemplo de equipamientos portuarios, pero no son los únicos. También existen los equipamientos de carretera, existe el equipamiento de las diferentes plataformas logísticas. Y multimodal, que es un complemento de todo lo que estoy indicando en este momento. Es decir, que abarca absolutamente todos los modos de transporte, todos aquellos modos de transporte que son los que más movimiento tienen. Es decir, aquellos que mueven carga pesada y aquellos que mueven en grandes volúmenes pasajeros. En muchas ocasiones se ha surgido la pregunta, ¿y qué pasa con las ciclovías? Ese es un componente que no está dentro del alcance de este plan estratégico, pero no quiere decir que no esté concebido en el mismo, porque esos son elementos que permiten planificar el diseño de las infraestructuras, en este caso de las vías. De manera muy rápida voy a indicar cuáles son los diferentes ejes en los cuales se trabaja.
Estamos hablando de reformas estructurales en ese campo, estamos hablando, y en el caso específico del tema portuario, en la necesidad de contar con una normativa técnica de referencia, es decir, que nos guiemos bajo un único esquema todos los puertos en el componente técnico, en cuáles son las características bajo las cuales las vamos a diseñar. Lo mismo que sucede en la carretera existe una norma específica en la cual todos los diseñadores y todos los constructores se mueven de tal manera que eso genera mayor celeridad en los procesos constructivos, en los procesos de diseño y de construcción de las infraestructuras. Y luego pasamos al tema, los siguientes ejes en los cuales se trabaja de manera transversal están las carreteras, el transporte terrestre, el transporte marítimo y fluvial, el aeronáutico y la logística. Y como componente especial está el de la región amazónica y Galápagos por sus características medioambientales, en las cuales quizás el componente medioambiental es el cordón verde para cualquier diseño y para cualquier sistema de explotación que se quiera realizar. Vamos al tema central, a la parte relacionada con los puertos. En los puertos, dentro de este plan estratégico, y es el que marca en cierta medida la política también del sistema portuario, es el diagnóstico de qué es lo que tenemos, qué es lo que sucedía con nuestros puertos, cómo están funcionando, para así hacer una propuesta de las capacidades, una propuesta de infraestructuras. Esto quiere decir de qué magnitud deben ser las infraestructuras, a qué mercados principalmente deben atender. Y finalmente, y muy importante, son los modelos de gestión para cada uno de los puertos. Debemos tener un modelo de gestión para saber qué es lo que vamos a necesitar. No podemos construir grandes infraestructuras si no sabemos cómo la vamos a gestionar. A lo largo del camino se va aprendiendo y a lo largo del camino se identifican o se innova en los procesos de gestión. Pero lo importante es tener un modelo de gestión a través del cual se establece cómo esa infraestructura o qué necesidades de infraestructura nosotros vamos a tener. Y sobre todo en el modelo de gestión entra el componente de los equipamientos. Saber qué es lo que vamos a explotar y con qué recursos, con qué equipos, con qué personal vamos a hacer la explotación de esta infraestructura. Esta es la propuesta. Quiero resaltar aquí un componente. Cuando hablamos de una propuesta, no queremos decir que esto está escrito en piedra o es una Biblia en la cual se tiene que hacer tal cual como está escrito en el documento, sino que es el que marca el marco bajo el cual deben realizarse las acciones. Pero después es totalmente discutible cualquiera de las acciones que se quieran llevar a cabo, porque el mercado o las necesidades nacionales, no solo el mercado, sino las necesidades nacionales en aspectos sociales, pueden marcar un cambio en estas propuestas. Eso sí me gusta resaltar. En el campo marítimo internacional, una de las propuestas en cuanto al modelo de gestión es que sea un sistema conocido bajo el nombre de landlord, que en realidad son sistemas de gestión de los servicios portuarios, y en muchas ocasiones esto conlleva la necesidad de la construcción de la infraestructura. De forma conceptual, el landlord sí representa exclusivamente solo los servicios y solo se concesionan los servicios, pero en muchas ocasiones, y debido a las situaciones de necesidades presupuestarias o de coste-oportunidad que se presentan en muchas infraestructuras portuarias, también se presenta la oportunidad de que el privado, en el mismo modelo de concesión, haga la infraestructura. Y esto está muy de la mano con lo que estábamos hablando de un modelo de gestión. Yo lo que quiero gestionar, lo que quiero administrar, si es que yo tengo la infraestructura, si es que yo mismo la construyo, me va a facilitar a mi proceso. Sin embargo, otros procesos que generen que el Estado pone la infraestructura y por otra parte el Estado pone con la primera inversión la infraestructura y por otra parte el privado sencillamente la explota, también es totalmente compatible con lo anterior. Entonces, este es el esquema de manera general de cómo van a funcionar o cómo es la propuesta del funcionamiento de los puertos. Aquí quiero resaltar un componente. No es una especialización de los puertos, sino lo que se desea realizar es potenciar las fortalezas que tienen. Entonces, dentro del esquema y dentro del diagnóstico se han identificado cuáles son las fortalezas y qué es lo que se puede potencializar.
en este aspecto. Esmeraldas tiene un tráfico importante de tráfico rodado, entonces potencializar, generar infraestructuras para eso. El petróleo, la infraestructura para tener el petróleo. Por ejemplo, Balao, la superintendencia de Balao es la que mayor toneladas de petróleo mueve alrededor de 20 millones de toneladas, es decir, gran parte de la producción y de la explotación de petróleo que se produce en el país sale por allí. Entonces es necesario tener un modelo de gestión para ese tipo de infraestructura y para ese servicio. Y finalmente también un multipropósito con contenedores, pues toda la tendencia de la carga a nivel mundial es la de la contenerización de la carga. Asimismo vamos a Manta, ciudad en la que estamos ahora y que me parece espectacular francamente. Existen los procesos para existe la propuesta para que Manta tenga un terminal multipropósito, un terminal para contenedores y evidentemente abarcar las necesidades que se van a generar a través de la refinería del Pacífico. Por otra parte, también está Guayaquil, que es el puerto que mayor carga mueve, carga contenerizada, y está establecido para que mueva, pues evidentemente, contenedores, graneles sólidos, graneles líquidos. Graneles sólidos, en muchas ocasiones podemos estar hablando del cemento, en graneles líquidos, los fertilizantes. El que esté puesto en muchas ocasiones en un puerto no quiere decir que en los otros no se vaya a prestar ese servicio. También se prestará ese servicio y todo responderá a las necesidades propias de cada uno de los sectores a los cuales atiende ese puerto o a los sectores a los cuales quiere atender ese puerto. Porque esto, la gestión portuaria, es un mecanismo en el cual también se quiere ganar un mercado, se quiere atender a una serie de poblaciones y por lo tanto representa unas políticas de estrategia de cada una de las autoridades portuarias. Finalmente tenemos Puerto Bolívar, en el cual se quiere realizar una explotación desde el ámbito, y que ya lo tiene, que es la fruta, sobre todo el banano. Entonces, lo que se quiere establecer es un mecanismo, unas infraestructuras para que este puerto o el conjunto de puertos que correspondan a cada una de las autoridades portuarias puedan exportar lo que mejor lo hacen. Y en este caso estamos hablando de la fruta del banano. Pero también existen iniciativas y propuestas para realizar la explotación minera, lo cual necesitará una adecuación de las correspondientes infraestructuras para poder exportar. Hablo generalmente y sobre todo de exportar, porque es en lo que se basa nuestro cambio de la matriz productiva. Más adelante vamos a ver el balance que tenemos entre importaciones y exportaciones. Y realmente el cambio de la matriz productiva representa modificar, en vez de ser un país importador, transformarnos en un país exportador. Eso es en realidad, en transformarnos en un país de servicios. Y ese cambio tiene que venir acompañado con los puertos. Una cosa es concebir un puerto para exportar materia prima y otra cosa es concebir un puerto para explotar productos con un valor añadido. El tratamiento es absolutamente diferente. Por otra parte, vamos hacia aquellos puertos en los cuales estarían con una gestión directa a través de la Subsecretaría de Puertos o la entidad que corresponda, pero siempre regido bajo la rectoría de la Subsecretaría de Puertos, que también depende del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En este caso estamos hablando de los cruceros internacionales. Un crucero internacional en muchas ocasiones no representa per se un mecanismo de ingresos desde el punto de vista económico para el puerto, pero lo que sí representa es a la ciudad y es allí donde debe existir un trabajo conjunto entre las autoridades locales, los gobiernos autónomos y las autoridades portuarias, porque es la puerta de entrada de los cruceros y los cruceros no dejan al puerto grandes rentabilidades, deja una imagen muy buena en primer lugar, pero en segundo lugar, pero lo que sí deja es a la ciudad una cantidad de recursos importantes por divisas y por ofertas turísticas inclusive que se pueden presentar. A manera personal debo indicar que un recorrido por la ruta del Espóndilus es algo impresionante y sobre todo en el trayecto de Manabí, ir desde Cojimíes hasta Puerto López, francamente es un placer. Entonces son mecanismos que se pueden explotar y que está acompañado por las políticas ya que tengan los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, pero también la ayuda y colaboración que tengan las diferentes autoridades portuarias. Por otra parte está el cabotaje, el transporte nacional.
Es un mecanismo que se ha utilizado de manera ancestral durante siglos, ha sido utilizado en diferentes civilizaciones. La nuestra también la ha utilizado para el que se transporten los diferentes ciudadanos o diferentes pobladores de un punto de la costa hacia otro punto de la costa. Sin embargo, aquí lo que se quiere tener es un mecanismo para que ya esté normalizado con unas condiciones de eficiencia y que fomente el transporte de pasajeros y de carga a nivel local. Y finalmente está el tema de la pesca. Esto sobre todo estamos hablando de la pesca artesanal, que es un componente de gran impacto social. Aquí, sobre todo, es dar un salto muy importante del siglo XVI al siglo XXI. Estamos hablando de 5 siglos de retraso. Estamos hablando de darles a los pescadores unas facilidades, unas infraestructuras para que puedan descargar todo aquello que pescan en bajura, toda la pesca blanca sobre todo, para que puedan descargar todo aquello bajo unas condiciones de trabajo totalmente adecuadas. Eso es lo que se pretende. Evidentemente, sé que aquí vendrá a la cabeza muchas infraestructuras cercanas, pero a lo largo de este proceso el Ecuador necesita aprender y mejorar la gestión de estos puertos, pero la clave de esto es la filosofía y la política de dar a los pescadores artesanales unas infraestructuras de tal entidad que permitan mejorar la producción de su propia pesca, que exista menos cantidad de desperdicios, que las condiciones de trabajo sean mucho mejores y además que tengan acceso a diferentes servicios, de tal manera que si sufren durante el proceso de corte o el eviscerado que están haciendo de la pesca, tengan un centro de salud que les pueda atender de manera inmediata, que no tengan que estar cargando todo el momento, valga la redundancia, la carga con las manos, 30 kilogramos, estar cargando y descargando, sino que tengan unos equipamientos que les permitan, que les faciliten ese proceso. Y todo esto redunda en 2 aspectos. En primer lugar, en un aspecto de aumentar la producción porque se disminuyen los desperdicios. En segundo lugar, porque se convertirá seguramente en un atractivo turístico y de hecho muchas de estas infraestructuras están concebidas y diseñadas para que tengan zonas de comercialización de la pesca y también zonas para que el turista pueda ver cómo el pescador descarga la carga. Y aquí es importante indicar, he tenido la oportunidad de visitar algunas caletas, algunos puertos, y en muchas ocasiones los turistas nos toman fotos cuando están descargando en ciertas caletas, pero como algo que ellos no lo podrían aceptar en sus países. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no debemos aceptar que los trabajadores, los pescadores, estén en las zonas de mar bajo condiciones bastante complicadas y condiciones de trabajo muy inadecuadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea un atractivo y salga una producción importante. Por otra parte, tenemos el tema de los puertos fluviales. Y esto, francamente, es un componente innovador dentro de la planificación y la estrategia del país. Los puertos fluviales no han estado ni siquiera en ningún punto de la memoria para la planificación de muchos años atrás, disculpen. Aquí, en cambio, lo que queremos es establecer un sistema de transporte fluvial, por una parte, para la región amazónica, sobre todo desde un punto de vista de integración social, para que los diferentes pobladores, nuestros compatriotas de la región amazónica, puedan tener acceso a los diferentes servicios a los cuales nosotros paulatinamente tenemos y que cada vez los tenemos más y de mejor calidad. Y por otra parte, el tráfico internacional, para que los productos que se generan en diferentes zonas del país puedan tener una salida no solo hacia el hacia el Pacífico, sino que tengan una salida hacia el Atlántico. Y a lo largo del Atlántico existen muchas poblaciones que demandan nuestros productos o demandan también nuestros servicios. Es una estrategia país para fomentar aquello que dije en un inicio, ser un país de servicios. Y finalmente están los temas de los puertos deportivos, esto se refiere a los yacht club, pero aquí también está vinculado con un componente relacionado con la relación puerto-ciudad
al igual que los cruceros, porque son componentes que embellecen una ciudad portuaria. Un velero le hace mucho más atractivo, inclusive en muchas ocasiones se hacen unas regatas a lo largo y suelen recalar en ciertos puertos. De hecho, hace pocos meses hubo unas regatas que recalaron aquí en el puerto de Manta. Este es el escenario de la propuesta de infraestructuras o de autoridades portuarias y tráfico marítimo internacional que están establecidas. Evidentemente, todo esto está sujeto a diferentes análisis y a diferentes cambios propios de la dinámica propios de la dinámica del país. Pero eso sí que está marcado en el sentido, lo que sí está establecido es que hay una visión a futuro, hay una planificación, se sabe hacia dónde se quiere llegar, sabemos exactamente hacia qué red de infraestructura y bajo qué características queremos llegar. Luego que se haga una primero y otra después, ya es una cuestión del funcionamiento del país, pero está clara la imagen hacia la cual se quiere llegar. Algo que no mencioné anteriormente, el plan estratégico tiene un horizonte a 25 años. Por lo tanto, sus propuestas no quiere decir que se van a hacer este año o el siguiente, sino que está establecida una hoja de ruta, en las cuales hay que actuar y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, deben existir procesos de transición. No podemos de la noche a la mañana cambiar todo el sistema portuario, sino que debe existir un proceso de transición, pero claramente marcado hacia dónde queremos llegar. De la noche a la mañana no podemos ponernos a concesionar todos los puertos del país, modernizar todas las infraestructuras fluviales y hacer toda la red de los puertos pesqueros y etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de establecer un mecanismo, una hoja de ruta es marcada por las prioridades a los sectores a los cuales se quiere atender. Esta es, por otra parte, el tema de los puertos pesqueros. Aquí tenemos toda la red, no toda la red, sino aquellos puertos pesqueros sobre los cuales se van a trabajar, y aquí sí existe el compromiso de que estos puertos pesqueros estén concluidos antes del 2017. ¿Y por qué? Porque, como dije hace un momento, es un mecanismo para mejorar la calidad de vida y calidad de trabajo de todos los pescadores. Y por otra parte tenemos aquí la red fluvial. Nosotros en esta red fluvial debo indicar que en Puerto Providencia ya el ministerio, el Estado, el gobierno, ya está trabajando. De hecho, ya estamos construyendo el puerto fluvial de Providencia. Esto está en la provincia de Sucumbíos, en el límite con Orellana, y para poder indicar es donde está en este momento, estoy indicando con el mouse. Es en esta zona porque aquí está el río Napo y podemos tener la salida hacia el Amazonas, la continuidad hacia el Amazonas. Más adelante explicaré un componente adicional de la importancia de este eje y que está vinculado con el denominado eje Manta-Manaos. Y por otra parte, también vemos que en la zona de la costa se quiere realizar una explotación de los ríos. Es decir, queremos analizar en una primera fase de qué manera podemos hacer que estos ríos sean navegables, bajo qué características, cuándo pueden ser navegables, de tal manera que la carga, que la producción que está en la ribera de los ríos pueda salir a través de los ríos y no salir a través de la carretera. Pero esto es una primera fase de estudio, habrá que analizarla, habrá que determinar si es navegable, si no es navegable, qué tan costoso puede ser navegable. Si es que es muy costoso, quizás posponer este proyecto para un futuro cuando las tecnologías hayan avanzado y permitan hacer el mismo navegable. Les digo esto porque para el Napo se ha tenido que generar unas barcazas, se han diseñado unas barcazas que ya permiten navegar por dicho río y presenta gran facilidad. Por eso es que hay que ir con una planificación hacia todo lo que se quiere tener en el marco de la red de infraestructuras de transporte. Y esto es lo que les quería indicar. En el tráfico marítimo internacional, evidentemente Guayaquil maneja un gran volumen cuando hablo de Guayaquil hablo del conjunto de Guayaquil, no exclusivamente de la autoridad portuaria de Guayaquil, hablo del conjunto, y nosotros podemos ver pues los valores que se manejan allí.
son unas cantidades importantes, estamos hablando de 14 millones de toneladas, pero también en el resto de puertos hablamos de un volumen importante. Aquí estoy excluyendo la carga de petróleo, ¿de acuerdo? Porque si no, Esmeraldas subiría considerablemente. Y tenemos volúmenes pues, de menos de 2 millones o 2 millones de toneladas. Sin embargo, un componente en el cual quiero resaltar es en la relación o la comparación entre exportaciones e importaciones. Allí nosotros podemos observar que las columnas están hacia abajo, son negativas. Es decir, tenemos más importaciones que exportaciones. Y lo que necesitamos establecer es precisamente mover quizás la misma cantidad, pero al revés, que nosotros exportemos los productos, que tengamos, y eso ya depende no exclusivamente del sector portuario, sino de toda la producción nacional, de cómo avanzamos en nuestros diferentes componentes. A mí me da mucha alegría cuando veo que, por ejemplo, se está fortaleciendo la exportación ya del cacao con valor añadido, no el cacao como tal, sino el cacao como valor añadido. En Manabí tiene un potencial impresionante en lo que se refiere al café. Tienen en el plátano, no en el banano, sino en el plátano como tal, tienen un potencial importante. Y todo aquello que pueda generar unas exportaciones con valor añadido generará un cambio, una modificación de cómo se mueve el comercio internacional. Finalmente, aquí entramos en el eje Manta-Manaos. Este eje Manta-Manaos está compuesto por diferentes infraestructuras de transporte. Y no es que todo lo que llega a Manta se irá a Manaos, sino que abrimos la ruta para que los productos que quieran llegar a Manaos puedan llegar a través de Manta. Pero también lo que genera es que el interior del país no solo tenga su salida hacia el Pacífico, sino que a su vez tenga salida hacia el Atlántico. Y sobre todo que los diferentes nichos de mercado que existen en esta zona puedan verse beneficiados por los servicios o los productos, mejor dicho, que nosotros podemos brindar, nosotros como Ecuador. Y tenemos una ventaja posicional. Los límites de países, pues es algo que está vinculado con un aspecto político, pero desde el punto de vista natural tenemos unas zonas a las cuales podemos llegar con bastante facilidad. En consecuencia, nuestros productos y nuestros servicios podrán llegar allí. Y muchos productos inclusive de la provincia de Manabí, en el caso puntual del atún, existe una demanda en una primera instancia se ha identificado que existe una demanda importante en las zonas interiores del oriente ecuatoriano para el consumo de ese tipo de productos. Entonces, esto es lo que el eje Manta-Manaos, y ahí hay un componente que se llama el SECONA. El SECONA es un centro de comercio y navegación que surge a partir de la firma de paz del 98, en el cual Ecuador y Perú acuerdan en tener un espacio en los ríos, en el Napo y en otro río también que discurre por el Perú y que es afluente del Amazonas, en este caso el Marañón, para tener unas infraestructuras en las cuales puedan llegar nuestros productos o los productos peruanos y viceversa, productos de Brasil y de otras regiones, y haya un tratamiento a la carga, ¿de acuerdo? Finalmente, para indicar y concluir con el tema de los puertos y del transporte fluvial, indicarles que en Puerto Providencia la primera fase está establecida para el transporte de pasajeros, pero inmediatamente se tendrá para la carga, se tendrán unas adecuaciones, una infraestructura para el transporte de carga, porque sí existe un movimiento importante allí de carga. Por ejemplo, como cuestión anecdótica, todo está vinculado en realidad. Previo al Mundial, desde Ecuador se estaba transportando importantes cantidades de cemento hacia Brasil porque existía una demanda superior a la oferta propia de Brasil. Entonces generó y se exportaban ciertos productos, también se exportaban adoquines y otra serie de productos. Y por ejemplo, también lo que nosotros importábamos era chatarra, porque tenemos una industria en la cual se hace el reciclaje de la chatarra y le da un valor añadido. Entonces,
se ha generado un movimiento, no tengo en la cabeza en este momento los datos, pero que sí ha dado gran relevancia o gran importancia a la navegabilidad del río Napo. Por otra parte, voy a hablar de las carreteras. Y muchos de ustedes quizás se van a preguntar, ¿y por qué nos va a hablar de las carreteras? ¿Qué tiene que ver esto con los puertos? Bueno, en realidad lo que necesitamos es que los puertos, las zonas estratégicas, estén conectadas por una red de carreteras, que por nuestro puerto pueda salir la carga, que no nos veamos que en una primera instancia llega bastante carga y después la carga no sale, no tiene cómo llegar a su destino, o mejor dicho, para llegar a su destino se encuentra con un sinnúmero de ineficiencias en las cuales hace que los costos de transporte se incrementen considerablemente. Aquí lo único que quiero mencionar de manera general, un diagnóstico general de nuestra red vial, es que la misma cubre al 82% de la población. Sin embargo, lo que no cubre es a toda la geografía del país. Y es hacia lo que se quiere llegar y tener una red de infraestructuras, una red de carreteras, mejor dicho, que permita cubrir a todo el país. Como ustedes pueden ver, hay en muchos sitios donde existen importantes vacíos, en los cuales es necesario cubrir para dar una mayor cohesión social, una mayor cobertura geográfica. Y aquí están las diferentes tipologías de vías en las cuales la red de carreteras quiere tener. Y sobre todo me voy a centrar en las vías de alta capacidad o las denominadas autopistas, en las cuales cumplen con 3 componentes, y es que no tiene control de accesos, es que no acceden directamente las viviendas o los comercios directamente a la vía. Que existe un cruce de nivel, que generalmente vemos infraestructuras en las cuales en vez de que cruza la calle o la otra carretera al mismo nivel, tenemos un sinnúmero de infraestructuras que permiten dar continuidad, un flujo libre y seguro. Y por otra parte, calzadas separadas. Esto tiene un componente de la seguridad vial para evitar especialmente las colisiones frontales, que son las más mortales. Y por otra parte, un componente que es clave dentro del comercio exterior es la logística. Y en la logística está establecido una red de equipamientos logísticos, en los cuales y dentro de los cuales están establecidos las zonas de actividad logística. Las zonas portuarias van a estar muy vinculadas con este tipo de infraestructura, porque la sal, como se le denomina habitualmente, está vinculada con el puerto. Es donde se le da un valor añadido a la carga, donde se generan procesos de consolidación y desconsolidación. En otras palabras, donde se baja la carga y la acumulamos de un sitio para que vaya a un solo destino. Esos se les pone etiquetados, se les dan servicios que aportan un valor añadido a la carga y sobre todo a la distribución. Luego tenemos el tema del puerto seco. Puerto seco está íntimamente vinculado con una red ferroviaria o con un transporte ferroviario, porque lo que realmente es un puerto seco es una extensión del puerto marítimo en el interior del país, y en el cual los procesos administrativos y sobre todo los procesos aduaneros se realizan en el puerto seco, ya no en el puerto marítimo. Entonces, para que se pueda producir esto de una manera más eficiente y más adecuada, es a través de una red ferroviaria en la cual no existe continuidad a lo largo del recorrido, no existen interrupciones, porque podría existir un puerto seco, y seguramente lo hay en alguna parte del mundo, exclusivamente a través de camiones, pero el camión generalmente necesita parar para poner gasolina, necesita el conductor descansar porque no puede estar más de X horas manejando. Entonces, en esos puntos es donde ya se rompe la continuidad del transporte de la carga. Y es por eso que el ferrocarril adquiere un valor importante en este tema. Luego están los centros de carga aérea, su propio nombre lo indica, y en realidad son como la sal, pero en el campo aeroportuario. Las plataformas logísticas, estas en cambio están vinculadas con las ciudades, sobre todo aquellas ciudades que tienen un importante tráfico, una importante densidad demográfica, y
lo que establece sobre todo para que puedan existir el transporte de vehículos grandes de carga rodada a vehículos más pequeños para que puedan ingresar al interior de las ciudades. Y por otra parte, y aunque no es ámbito propio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sí que son importantes las zonas especiales de desarrollo económico, la sede. Aquí tenemos la sede Eloy Alfaro, en la cual va a tener un movimiento considerable de carga, tanto de equipamiento como ya la propia producción que genere la refinería del Pacífico, y es necesario concebirlas y analizarlas porque es necesario que exista una red, una vía de acceso hacia esos puntos, es necesario que esté comunicado con el puerto para que el proceso logístico, la eficiencia en el transporte sea mayor. Aquí tenemos una serie de servicios en los cuales deben tener los equipamientos logísticos. Los equipamientos logísticos, de hecho, tienen una similitud con los puertos. Manejan carga, grandes camiones, puntos donde se tienen que realizar diferentes actuaciones. Entonces, y por eso se propone un modelo de gestión igual al del marítimo internacional, es decir, la concesión de diferentes servicios. Y ahí están los servicios que quizás debería poner el Estado, por otra parte los que pueden ser concesionados y unos servicios adicionales que pueden ser comerciales. Comerciales estamos hablando de los bancos o de restaurantes o cosas así por el estilo. El ferrocarril. El ferrocarril también tiene una gran importancia en nuestra política de transporte, en nuestro sistema, en el sistema de transporte de carga y de pasajeros. Si nos centramos exclusivamente en la carga, debo indicar que actualmente el gobierno está realizando un estudio para conectar de una red ferroviaria interportuaria para que se conecten todos los puertos. Pero también el plan estratégico de movilidad, y no es que estemos viendo cada uno para su lado, sino que dentro de los valores de los análisis que se realizan se ven diferentes propuestas. Y en este contexto, el Plan Estratégico de Movilidad lo que propone es contar con un ferrocarril que conecte Quito con Guayaquil para el transporte de carga. Y sobre todo indicar que no es olvidarnos por una parte del ferrocarril turístico, que se ha hecho un trabajo encomiable e envidiable para el resto de países, sino que además lo que permitiría es un trazado diferente. Sobre ese trazado existente por el actual trazado del ferrocarril no se puede hacer ningún tipo de infraestructura para el transporte de carga. Bueno, se podría transportar carga, pero de manera bastante ineficiente. Lo que necesitamos es contar con un ferrocarril que tenga una infraestructura con estándares internacionales en los líderes de transporte por ferrocarril para que se pueda transportar la carga de manera más adecuada. Y aquí está una propuesta, y para concluir, para que ya voy a dejar de hablar, para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Espero no haberles aburrido demasiado con la charla. Más adelante cualquier pregunta que me quieran realizar. Aquí está una propuesta de los escenarios. Insisto y recalco, no es que exactamente vamos a hacer esto y que todo lo que está allí está escrito en piedra y por lo tanto nada se va a mover de lo que está allí. De hecho, esto es a lo que queremos llegar. Lo que sí puede ser claro quizás es que el escenario final, el concepto de conexión de la red de infraestructuras, ese sí es el claro. Aquí tenemos la red de infraestructuras, están puertos, aeropuertos, equipamientos logísticos, de todo aquello que he hablado hace un momento. Y aquí están las carreteras por un punto, y quiero resaltar, y más que nada porque en diferentes foros se cree que ese es el trazado original, que ese va a ser el trazado y que vamos a tener una recta y no sé cuánto. Esos son conectores, y los colores lo que indican es las características que deben tener esas vías. Y por otra parte, en los puertos sucede lo mismo. Cada uno de los colores indica una característica que va a tener ese puerto o esos puertos. No quiere decir que puntualmente tiene que estar allí o que ese es el trazado. De hecho, aquí son ubicaciones potenciales y lo que indica es qué características debe cumplir y cómo se debe gestionar. Eso es lo que indica el color, eso es lo que está allí establecido. Y como ven, está establecido todo el país. No solo está pensado la región de la sierra, no solo está pensada la costa y no solo está pensado el oriente o la región insular, está pensado el conjunto, el todo, con diferentes actuaciones en cada uno de los puntos por sus propias especificidades. Aquí tenemos un escenario para el 2028, por cierto,
Indicarles que este escenario, lo que tenemos allí marcado, quiere decir que ya estén operativos, que ya en el 2020 estén operativas estas infraestructuras, no que recién vamos a iniciar la construcción o la generación de la documentación para que se pueda, o los procesos para que se puedan llevar a cabo. No, esto ya es operativo. Esto quiere decir que nosotros a lo largo de estos 2 años vamos a ver muchas infraestructuras realizadas y muchas infraestructuras en operación, porque estamos con el camino hacia llegar hacia el 2020, pero durante estos 2 años vamos a ver una transformación importante en nuestras infraestructuras de transporte. De hecho, ayer, si no estoy mal, se habló sobre las características de la concesión del puerto de Manta. Son elementos que van aportando hacia esta transformación. También habrán escuchado sobre las supercarreteras. Son elementos que van aportando paulatinamente y se van haciendo en diferentes tramos, porque el esfuerzo inversor que hay que hacerlo, y no solo el inversor, es muy importante, es necesario unos niveles técnicos de gran capacidad, y es también sobre lo cual se está trabajando. Generar cambios, actualización de sistemas constructivos, actualización de modelos de gestión, actualización del ordenamiento jurídico. Es necesario actualización en componentes relacionados con el comercio exterior. Entonces, hay muchos componentes que deben ir acompañados paulatinamente. No podemos tener una infraestructura física sin una infraestructura tecnológica, porque las dos componentes van cogidos de la mano. Y vemos el resto de escenarios, y el que sí me gusta concluir es el del 2037. Es el escenario realmente con el que sueño quizás día a día. Es un escenario en el cual nuestra red de infraestructuras de transporte será un ejemplo a nivel mundial, pero no esperar al 2037, porque hasta que llegue el 2037 ya nos habrá pasado muchas cosas, ya nuestros hijos ya estarán grandes, ya estarán quizás hablando aquí en los foros nuestros hijos, pero en realidad lo que quiere decir esto es que a lo largo de estos años estamos transformando la red de infraestructuras de transporte para ser un paradigma a nivel regional y un paradigma a nivel internacional. Podemos ser seguramente, o queremos ser, estamos trabajando, mejor dicho, para ser ejemplo en la gestión de infraestructuras de transporte. Y ese es el reto no solo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino es el reto de absolutamente todos los actores y todas las profesiones que existen. Porque detrás de una constructora existen abogados, economistas. Detrás del Ministerio de Transporte pues hay un montón de abogados, un montón de psicólogos, no porque estemos locos, sino porque se necesita pues para los temas de recursos humanos. Existe un potencial importante relacionado con con arquitectos. Entonces, todas las carreras están vinculadas, nada es ajeno, todo está conectado. Haciendo alusión quizás a Steve Jobs, connecting knots, conectando puntos, todo está absolutamente conectado, nada es indiferente. Les agradezco mucho, espero no haberles aburrido demasiado con la presentación, algunos compañeros les vi que estaban cabeceando un poco, pero espero que haya sido clara la exposición. Y sobre todo, si es que tienen preguntas, me gustaría poder responderlas, porque eso quiere decir que se ha prestado atención hacia la exposición. Yo he sido alumno y sé también lo que es estar escuchando a una persona al frente muy temprano. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.